bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vamos a hacer un video especial porque esto ustedes lo están viendo el 14 de abril y eso solamente puede significar una cosa: Valar Morghulis. Así es, el día de hoy se va a estrenar la octava y temporada final de Juego de Tronos, una serie que a mí me ha encantado, me ha fascinado, me puedo declarar fan, no solo de la serie sino también de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y como hoy es un evento especial, es un evento magno, teníamos que festejarlo de alguna forma. Por eso es que vengo a contarles la historia de Canción de Hielo y Fuego, todo lo que ha ocurrido detrás de la saga, porque George R.R. Martin nos ha tenido más de 6 años esperando un libro. Toda esta información que les voy a contar proviene de Westeros.org y de un amigo muy cercano, muy íntimo de George R.R. Martin, que se llama Adam Whitehead, ya que él es amigo del autor, así que se sabe de primera mano toda la historia y todo lo que ha ocurrido detrás de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Así que sin más, vamos a empezar con este chismorreo. Y empezamos con George R.R. Martin. Resulta que nuestro queridísimo autor siempre le ha gustado y siempre le han llamado la atención las historias de castillos y de caballeros, y resulta que desde que era muy joven él empezó a escribir historias fantásticas, y de hecho en esos primeros escritos podemos encontrar nombres como R'hllor de Rauth, nombres que luego él usaría en esta fabulosa saga que es Canción de Hielo y Fuego. En 1983, George R.R. Martin empieza a tener éxito como autor luego de publicar el libro Sueños de Febre. Creo que se puede pronunciar así, pero igual se los voy a estar dejando escrito por acá. Y resulta que este libro se trataba de una historia de vampiros que ocurría en el río Mississippi posterior a la Guerra Civil Norteamericana. Otro dato que me parece muy importante y relevante sobre el autor es que en 1985-1986 él estuvo trabajando en Hollywood en la producción de la serie The Twilight Zone. Y en 1987 pasó a la producción de la serie de La Bella y la Bestia, que es esta fantasía urbana que ocurre en Nueva York, donde él estuvo trabajando como guionista, como editor y como productor. Eso me llama mucho la atención porque quiere decir que George R.R. Martin está involucrado tanto con el lenguaje de libros como con el lenguaje audiovisual de series. Entramos a la historia de Canción de Hielo y Fuego. En 1991, George R.R. Martin estaba trabajando en su nueva novela que se llamaba Avalon. Él estaba ahí muy tranquilo escribiendo cuando de pronto se le viene una idea a la cabeza, y es esta persona que está siendo decapitada enfrente de un niño. Él simplemente no pudo con esto, dejó a Avalon de lado y empezó a escribir esta historia. Escribió 1, 2, 3 capítulos. Cuando se dio cuenta llevaba más de 100 páginas y no podía dejar de pensar en esta decapitación. Y no solamente eso, sino que también dibujó un mapa y empezó a darle forma a este mundo fantástico. Pero recibió una llamada de Hollywood donde lo invitaban a unirse a la producción de una nueva serie. Así que George R.R. Martin dijo: ok, ya yo voy a dejar esto aquí. Dejó atrás Avalon y dejó atrás esta nueva historia para unirse a la producción de la serie que se llamaba Doorways, en la que estuvo trabajando durante 18 meses, pero siempre tenía en su cabeza: ¿qué será lo que le va a ocurrir a Tyrion Lannister? Después de que el piloto de Doorways fracasara terriblemente, en 1993, George R.R. Martin vuelve a su casa y se dirige a continuar con su historia fantástica. Así que en 1993, uno de los amigos de George R.R. Martin llamado Phyllis le dijo: George, ¿por qué no incluyes dragones y vuelves este libro en una saga de fantasía épica? Y así fue como George R.R. Martin decidió que su saga llevaría como nombre Canción de Hielo y Fuego. Sin embargo, para 1993 era una trilogía que se componía de Juego de Tronos, Danza de Dragones y Vientos de Invierno. Y es en ese momento, en 1993, que George R.R. Martin escribe ese borrador. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Canción de Hielo y Fuego? Y es la famosa carta que muchos fans hemos leído, que describe desde el inicio hasta lo que se suponía que iba a ser el final de Canción de Hielo y Fuego, y es ahí donde él empieza a enviársela a editoriales para ver quién quiere comprar este proyecto. Y así fue como Batman se hizo de los derechos en Estados Unidos y HarperCollins se hizo de los derechos en el Reino Unido, por una puja enorme que llegó a los $600,000 en esa época. Y ahora pasamos a 1995. En este año el libro de Juego de Tronos se había convertido en un tabique de más de 1200 páginas y George R.R. Martin había planeado que terminaría con un evento significativo que se llamaría la Boda Roja.
como este libro era realmente enorme, fue cuando decidió que ya no iba a ser una trilogía, sino que iban a tener un segundo libro que sería posterior a Juego de Tronos y se llamaría Choque de Reyes. Y ahora, 1996. George R.R. Martin continuó trabajando en Choque de Reyes y en este año, en agosto de 1996, es que Juego de Tronos es publicado. Y aquí es donde empezamos con los problemas de nuestro querido George, porque resulta que es en 1996 que decide que Choque de Reyes va a quedar enorme, por tanto van a ser 2 libros y Vientos de Invierno también va a quedar enorme, entonces van a ser otros 2 libros. Y es en este año que se encuentra insatisfecho con el tiempo y la narrativa de su historia, tal vez porque los personajes son muy jóvenes para los acontecimientos que están ocurriendo y es por eso que decide dar el famoso salto temporal de 5 años en la historia. Y esto para ayudar a los niños y a los dragones a crecer y que tengan una mejor edad para los acontecimientos que venían. Y es así como Choque de Reyes es publicado en 1998. Pero ahora vamos a brincar hasta el año 2000 y 2001. Termina por fin Tormenta de Espadas. Es publicado en abril del 2000 y para el 2001 este libro es nominado al premio Hugo. Sin embargo, no resultó ganador, puesto que no podríamos decir lamentablemente porque el ganador de ese año fue Harry Potter y el Cáliz de Fuego y en segundo lugar Tormenta de Espadas. Y es así como en estos años 2000-2001 George empieza a trabajar fuerte en Danza de Dragones. Y como ya había planeado, la historia comenzaba 5 años después de Tormenta de Espadas por el salto temporal. Y parecía que todo iba bien, la historia iba fluyendo bien, sobre todo para esos personajes que anteriormente eran bastante jóvenes y ahora de mayores parecía que realmente podían llevar bien sus historias y lo que realmente les estaba pasando. Pero entonces George se dio cuenta de que estaba empezando a necesitar muchos flashbacks. Necesitaba estar viajando al pasado para poder explicar ciertos eventos, ciertos acontecimientos que pasaron en esa media década del salto temporal. Y entonces en 2001 George R.R. Martin dijo, ¿saben qué? Esta vaina no está funcionando. Esto no está funcionando. Y fue cuando anunció que todo lo que había escrito, que todo el material que tenía iba a ser descartado. Y es ahí donde él empieza a reescribir por completo la historia y a trabajar en Festín de Cuervos, que sería el libro que iría posterior a Tormenta de Espadas. Es en estos años que George R.R. Martin está trabajando en Festín de Cuervos, donde continuó su escritura durante 3 años y medio, pero estuvo plagado de problemas aún con el salto temporal de los 5 años, puesto que funcionaba bien para algunos personajes como lo eran Brienne, Cersei, Jaime, Sansa, Bran y Arya, pero no era nada eficiente para nuestros personajes de Jon, Daenerys y Tyrion. Estos 3 últimos personajes ya se encontraban listos para la acción en Danza de Dragones. Y entonces George empezó a tener problemas con la línea temporal de estos 2 grupos de personajes que parecía que sus historias se iban a desincronizar entre los libros y empezó a tener mucho caos. Y llega 2005. La novela tiene más de 3 años de retraso. Así que George R.R. Martin decidió separar estos 2 grupos de personajes por localizaciones. Y de esta forma separó a los que las historias ya estaban completas y a los que todavía les hacía falta algo. Por eso es que en Festín de Cuervos hay historias de personajes que no aparecen. Los personajes que se encontraban en el sur de Poniente y algunos otros continuaron en Festín de Cuervos, que este manuscrito se comprimió a 1100 páginas, otro tabique. Y los personajes del norte y esos se movieron al siguiente libro, que eran alrededor de 550 páginas que pasaban a Danza de Dragones. Y así es que no fue que George decidiera que Festín de Cuervos se dividiera en 2, sino que simplemente todas estas páginas pasaron al libro que ya estaba planeado, que era Danza de Dragones. Y es en 2005 que por fin George entrega el manuscrito de Festín de Cuervos y ya lo querían aquí, así que fue publicado en octubre del 2005 en el Reino Unido y unos meses después en Estados Unidos. Y entramos a 2006. George R.R. Martin decide cambiarle el nombre al 6º libro, que se iba a llamar La Hora de los Lobos. No sé si esto puede ser un spoiler para la historia, pero así es. El 6º libro se iba a llamar La Hora de los Lobos y pasó a llamarse Sueño de Primavera. Y George R.R. Martin sigue con sus problemas en los libros. Y es en 2006 que dice, creo que todo lo que había escrito para Festín de Cuervos ya no me complace y
creo que lo voy a tener que reescribir todo, porque pensaba que este libro se podía expandir mucho más. Era más que continuar con las historias que habían quedado como en un punto ahí final suspensivo en Festín de Cuerpos. Y entonces George R. Martin se dio cuenta que tenía que avanzar en las historias de algunos personajes, en sus líneas temporales, y esto trajo como otro conflicto terrible que tenía problemas muy serios para resolver. De hecho, el clímax del libro fue súper problemático de escribir por la cantidad de historias y personajes que convergían en Meren, y se le llamó el nudo de Meren. Pero en 2006 hubo progreso en otras áreas, porque fue en este año que unos productores se acercaron a George R. Martin para decirle: hey, creo que Canción de Hielo y Fuego podría ser una serie. Tras una larga discusión, al final George R. Martin cedió los derechos de su historia. Y fue un mes después cuando enseñaron el proyecto a Showtime y a HBO. HBO fue el principal interesado y a inicios del 2007 compró los derechos. Y ahora pasamos a 2010. En la segunda mitad de ese año se grabó la primera temporada de Juego de Tronos, que constaba de 10 capítulos y basado en el primer libro de George R. Martin. George estuvo involucrado en el proceso y fue guionista de uno de los capítulos. Pero mientras, ¿qué pasaba con los libros? A inicios del 2010, George R. Martin dijo que Danza de Dragones estaba haciendo un proyecto mucho más amplio y más complicado de lo que alguna vez había llegado a pensar. Así fue como él decidió que la primera parte de Danza de Dragones iba a estar ocurriendo en el mismo momento que estaba ocurriendo Festín de Cuervos, pero que la segunda mitad del libro iba a involucrar a todos los otros personajes que no se habían incluido en Festín de Cuervos y que ocurría después. Y así fue como contó que el libro era mucho más largo de lo que había pensado, mucho más complejo de lo que había imaginado, y que llegó a las 1500 páginas. Y llega 2011. Es el 12 de julio de este año, a pesar de que muchas de las personas seguidores de la saga estaban escépticas. El libro de Danza de Dragones es publicado en la fecha que se había anunciado. Y es que como ya estaba la serie y ya había mucha más gente interesada en la saga, el libro tuvo una excelente cantidad de ventas, llegando a ser el libro más vendido en la lista del New York Times. Y no solamente eso, se mantuvo en esa posición durante toda una semana y siguió durante varias semanas en la lista, pero en la posición número 2. La serie había catapultado a Canción de Hielo y Fuego. Tras la publicación de Danza de Dragones, George R. Martin fue en una gira promocional y durante esta gira contó que ya tenía unas páginas escritas del siguiente libro, que se llamaría Vientos de Invierno, pero que no iba a prometer cuándo podría llegar a ser publicado porque no tenía la más mínima idea. Y es cuando nuestro querido George empieza a decir que Vientos de Invierno está yendo muy lento, que el proyecto se había ralentizado más de lo que podría imaginarse porque había aceptado muchos compromisos que en un inicio pues no tenía pensados. En la alfombra roja de la tercera temporada de Juego de Tronos, George dijo que él creía que ya llevaba un cuarto de Vientos de Invierno, que esperaba que también llegara a las 1500 páginas, lo cual sugiere que tenía alrededor de unas 400 páginas escritas para ese momento, ya editadas y ya listas. Luego del 2013, George no ha vuelto a decir absolutamente nada de Vientos de Invierno, ni cuántas páginas lleva, ni cuándo espera publicar el libro, más que se ha ralentizado, que ha tenido otros proyectos y que no se sabe cuándo va a llegar a ser publicado Vientos de Invierno. Nosotros llevamos ya, creo que son más de 6 años esperando que se publique el libro, pero al mismo tiempo yo creo que se entiende, él ha estado involucrado en la serie de Juego de Tronos y vemos que ha estado sacando varios libros que yo no mencioné porque no quería entrar en todos estos otros libros que ha estado sacando George R. Martin, porque si no este video iba a ser enorme. Quería centrarme en Canción de Hielo y Fuego. Y esto es algo que es como una opinión muy personal. Siento que a la hora de escribir, de pronto hay historias que llegan y te atrapan y necesitas sacarlas y necesitas escribir sobre esas historias. También podría ser que George se sienta bajo presión, como cuando nosotros estamos leyendo algo bajo presión y no tenemos ganas de continuar con esa historia. Tal vez George R. Martin se siente de esa manera, con mucha presión de su saga, con mucha gente diciéndole que por favor la escriba, y él simplemente en ese momento no se siente
a gusto con lo que ha estado escribiendo. Actualmente siguen habiendo rumores de que ya ha avanzado, que muy pronto se publicará, pero el mismo George R.R. Martin no ha confirmado absolutamente nada, así que simplemente aún no tenemos idea de cuándo llegará Vientos de Invierno y mucho menos Sueños de Primavera. Lo único que sí estamos completamente seguros y que la autora dice es que los personajes de Canción de Hielo y Fuego y los personajes de la serie de Juego de Tronos van a tener finales distintos porque sus personajes de la saga llevan una historia diferente a la serie. Lo cual siento que también es bueno porque vamos a sufrir el doble. Como a él le encanta hacernos sufrir, vamos a sufrir el doble. Y bueno, ese es el video que les quería comentar el día de hoy. Todo lo que ha ocurrido con esta saga, cómo George R.R. Martin se ha enfrentado a diferentes situaciones como escritor. No me imagino lo que debe ser sentir que llevas la historia y de un pronto darte cuenta que tal vez no está funcionando como querías y tener que reescribir absolutamente todo o hacer todos estos cambios, porque inclusive si nosotros vemos la famosa carta, que si no la han leído se las dejo en un link en la cajita de descripción, donde él ya tenía como qué era lo que iba a ocurrir y que ha cambiado a través de los años. Es que llevamos muchísimos años con esta saga. Yo de verdad estoy desesperada y amaría poder leer Vientos de Invierno. Ojalá que se nos haga muy pronto. Ojalá que ya una vez que haya pasado la serie, George publique sus libros, los termine y los publique, por favor. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido entretenido y que les haya sido pues bastante informativo y que conozcan un poco más la historia detrás de esta saga y lo que le ha costado a nuestro queridísimo autor completarla. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que les dejo todas mis redes sociales en la cajita de información, también les dejo mi link a Patreon para que vayan a ver los podcasts, los reading blogs, los posts y todo lo que les estoy compartiendo por ahí. Yo les mando un beso enorme, nosotros nos vemos en un siguiente video y Valar Morghulis.